Señoras y señores, muy buenos días y bienvenidos a esta jornada de impulso y de fomento de la innovación. La frase de todo lo que sabemos lo sabemos entre todos ni es de Bill Gates, ni de Steve Jobs, ni ningún gurú relacionado con la innovación o con las nuevas tecnologías, sino que se atribuye a una frase que le dijo un campesino andaluz a Juan de Mairena, es decir, a Antonio Machado, en una de sus obras. Ante esta frase cobra vigencia porque al fin y al cabo hablamos de compartir lo que es la inteligencia colectiva, pero además hoy vamos a hablar de cultura e innovación, vigilancia competitiva, industria 4.0 y de la transformación digital. Durante esta mañana vamos a disfrutar del conocimiento, de la experiencia y las buenas prácticas de 18 ponentes en 240 minutos y además vamos a entregar el premio Open Innovation Aragón 2015 y vamos a disfrutar del conocimiento de las 4 empresas que nos van a abrir ese conocimiento, esa experiencia de buenas prácticas en la innovación durante el formato del elevator pitch esta mañana. Para inaugurar esta jornada contamos con la presencia del director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, Ramón Tejedor. Ramón, tu turno. Buenos días, señoras y señores. Quiero, en primer lugar, darles la bienvenida a esta importante jornada que tenemos el placer de celebrar aquí en este magnífico foro de la Sala de la Corona del Gobierno de Aragón y que coorganizamos conjuntamente con la Asociación Española de la Calidad, cuya directora, Marta Villanueva, nos acompaña en este evento y que a continuación nos dirigirá unas palabras. Hemos querido, en esta jornada, para empezar el curso académico 2015-2016, poner a la innovación en el centro de los nuevos ecosistemas del emprendimiento. La innovación es hoy la I pequeña de aquel trinomio I+D+I, que tiene un significado extraordinario. En los años 80, el profesor Castells publicó un libro que fue en su momento pionero en España, titulado España y el desafío de las nuevas tecnologías. En aquel momento, año 1986, el binomio era I+D. Todavía no se había añadido la I minúscula de innovación. Hoy, la fase fundamental en la que muchas empresas están ubicadas, especialmente en territorios como el nuestro, donde el tejido de pymes es tan significativo, es el de la I de innovación. La innovación como vector esencial de un concepto amplio de calidad. Calidad entendida, pues, como apuesta por las tecnologías, apuesta por los nuevos productos, situar al cliente en el centro de nuestras inquietudes y, en definitiva, entender que la responsabilidad social de las empresas con el entorno y con quienes trabajan dentro es también un elemento constitutivo de esa nueva filosofía de la calidad. Esta asociación se llamaba, de hecho, hace muchos años, Asociación Española para el Control de la Calidad. Hace más de 50 años que se fundó, en 1961. Desde los años 90 se llama Asociación Española de la Calidad precisamente por eso, por ese nuevo concepto de calidad que hoy, unido al de ecoinnovación, nos va a permitir reflexionar sobre la nueva coyuntura que se crea, como decía, relativa a lo que es el emprendimiento, a lo que es la competitividad de las empresas en el año 2015. Queremos hacerlo, pues, con expertos y con profesionales que nos van a trasladar sus experiencias. Queremos conocer también el avance de un estudio sobre la innovación en el sistema empresarial aragonés, donde vamos a ver las debilidades y los puntos fuertes. Puntos fuertes que están por encima, tengo que avanzarlo ya, de la media nacional, lo cual creo que debe ser un motivo de satisfacción para quienes vivimos y trabajamos aquí en esta comunidad autónoma. Y vamos también a reconocer aquellas empresas que han apostado por la innovación abierta, por la cooperación, por la inteligencia colectiva. Y tenemos 4 finalistas que nos harán una presentación a lo largo de la jornada: Urbener, Iberus, Taisi y Mutuamaz, que una de ellas, lamentablemente solo puede ser una de ellas, será reconocida con el premio Open Innovation del año 2015, pero que sin duda alguna las otras 3 también podrán darnos a conocer
el esfuerzo que han hecho en esta dirección que estoy describiendo. El concepto de innovación abierta hoy forma parte de todo. Hace escasos días, en un periódico económico de gran relevancia en España, el profesor Ignacio García de Leániz, que es profesor de Recursos Humanos en la Universidad de Alcalá de Henares, trasladaba este concepto incluso al análisis de una película recientemente estrenada, que era la quinta saga de Misión Imposible. Y ponía él de manifiesto, en esta película dirigida por Christopher McQuarrie, ponía él de manifiesto cómo la vieja agencia de Impossible Mission Force, para conseguir sus objetivos logísticos y estratégicos, había decidido cooperar con un agente externo. Y decía el profesor García Leániz, frente a la innovación corporativa, frente a la inteligencia cerrada, lo que se contrapone, y él lo ponía de manifiesto para defender las tesis de lo que hoy aquí vamos a debatir, decía, frente a esto se impone incluso en esta simbólica y parabólica película a la que me refiero, la idea de inteligencia abierta, más allá de lo corporativo, y la idea de innovación también abierta. Por lo tanto, creo que va a ser útil la jornada de hoy, que nos servirá de aprovechamiento, estoy seguro de ello, en cada una de nuestras organizaciones, y que la idea de coinnovación veremos que impregna indudablemente, o debe impregnar, nuestro tejido productivo, si queremos hacer de ese tejido productivo un tejido competitivo, innovador y capaz de competir ante los retos de una economía abierta y global como la presente. Muchas gracias por su presencia, bienvenidos. Y Marta Villanueva, directora general de la Asociación Española de Calidad, tienes la palabra. Gracias, Ramón. Buenos días, señoras y señores. Desde la Asociación Española para la Calidad traslado nuestro agradecimiento una vez más. Desde hace muchos años con el Instituto Aragonés de Fomento mantenemos una estrecha relación, porque este instituto apuesta por la competitividad de las empresas y está absolutamente alineado con los intereses de nuestra asociación. Por ende, al Gobierno de Aragón siempre nos encontramos aquí como en casa y la recepción es fantástica, aparecer por aquí en esta tierra tan acogedora y tan cercana. Lo decía Ramón, me ha llenado de satisfacción que recordara a nuestra AEC, cuando entonces era AECC, como el resto de organizaciones que hablábamos de calidad y que incorporaban la palabra control en todas sus denominaciones, porque así nace la calidad en España en los años 60, cuando se hablaba de aseguramiento, cuando se hablaba de control, de inspección, de auditoría, de buscar los defectos, de casi una persecución policial, y en ese momento los aspectos de la calidad se circunscribían a temas absoluta y eminentemente técnicos. En todos estos años, desde el 61 a la actualidad, la evolución de la calidad se ha ido transformando de forma muy resiliente a los momentos económicos en los que se desenvolvía nuestro país. Y el aspecto de control, aseguramiento e inspección ha ido dejando el camino a ámbitos vinculados a la gestión. Porque calidad, entendida en aspecto grande, en aspecto mayúsculo, va de la mano de términos, como apuntaba Ramón en su intervención, como una adecuada gestión ambiental, la ética, la acción social y la responsabilidad corporativa. Por supuesto, la innovación. Por supuesto, todos estos ámbitos que nos llevan a los principios básicos de la calidad y que no dejan de ser que la calidad es la que ayuda al despliegue estratégico de una organización y tiene que llevar interiorizado como un sine qua non, algo más allá de lo que ya respiraba en sus comienzos, la mejora continua, la mejora incremental. No nos quedemos exclusivamente en eso, que por supuesto siempre tenemos que seguir mejorando.
para ser distintos, para diferenciarnos y para ser competitivos en el mercado, hay que dar un paso más y la innovación disruptiva y la mejora disruptiva forma parte de la visión y de la visualización de los máximos responsables de nuestras instituciones. Y seguiremos defendiendo esto. En los últimos años, la AEC se ha ido introduciendo y ha ido formando parte de este movimiento de la innovación. En este momento somos más de 1.700 empresas las que conforman el grupo asociativo de la AEC y ese movimiento se canaliza a través de distintos ecosistemas de creación de valor y de debate que son nuestros comités y comunidades. Decidimos constituir la comunidad AEC de la innovación, cuyo presidente hoy está con nosotros y todo el equipo de gobierno que conforman esta comunidad y que hoy ya está representada por más de 150 empresas. Empezaron a debatir de aspectos un poco más allá de lo que innovación se vinculaba a la I+D+I y hablaban del término de cultura de la innovación e incluso pues, apostaron por una definición de cultura de innovación. Y tras un debate muy amplio, extenso y exhaustivo, avalaron y apostaron por el estudio de cultura de innovación que ha liderado la Asociación Española para la Calidad desde el año 2013. Iniciamos este proyecto con ilusión y con cierto miedo, porque el vínculo de la innovación y la calidad todavía no se tenía del todo interiorizado en este país. Y ha sido un viaje apasionante, donde ya se posiciona la innovación dentro del ámbito de la calidad. Nos queda mucho por explorar y nos ha permitido presentar en el mes de abril el primer ICI, Índice de Cultura e Innovación España 2015, de la mano y como compañero de viaje a través de nuestro partner estratégico DICERE, que luego trasladará los resultados aquí en Aragón. Este apasionante viaje nos indica el clima innovador, la visión innovadora que tiene cada uno de los empleados de nuestra organización. Y hemos podido tocar, testar e identificar cómo lo sienten y cómo lo viven más de 9.000 personas en este primer estudio que no ha hecho más que empezar en una carrera por hacer de las empresas españolas algo más competitivo, más diferencial y de creación de valor a largo plazo y de empleo. Vamos a seguir en esta dinámica. En el mes de marzo firmamos un acuerdo con el Instituto Aragonés de Fomento para iniciar un proceso de ICI en Aragón, cuyos resultados conoceremos inmediatamente, pero que, como apuntaba Ramón, son extraordinarios. Y esto, como les indico, no ha hecho más que empezar y vamos a continuar con esta dinámica de búsqueda en la que la calidad va absolutamente de la mano de la innovación. No existe otra forma de hacerlo. Yo, sin más, pues agradecerles a todos su asistencia, agradecer una vez más al Instituto Aragonés de Fomento pues su colaboración y espero que sea muy productivo para todos ustedes este tiempo que nos han dedicado. Muchas gracias. Gracias, Marta. Como decía tanto el director del IAF como el director general de la AEC, vamos a empezar con el primer ponente, que es Fran Chuan, es director general de DICERE, que es el partner tecnológico, el partner a nivel de gestión de contenidos, que ha hecho el estudio de la cultura de innovación en España y va a hacer la comparativa también con Aragón, con lo cual va a ser pues, una primera piedra de toque conocer lo que es la cultura de innovación en las empresas aragonesas y españolas. Fran, tu turno. Bueno, muchísimas gracias por lo que tocaría ahora hacerse aquí es un selfie para disfrutar y llevarse un recuerdo de esto va más, Marta. El listón se ha puesto muy alto. Cada vez el envoltorio intenta superar el contenido. Pues muchísimas gracias. Las palabras que han abierto el evento enmarcan perfectamente lo que ha sido una maravillosa aventura de un par de años que no ha hecho más que comenzar. Y el título de la ponencia que han pedido en la que marque la presentación de resultados es Transformación Digital.
Hay dos noticias que todos somos conscientes o de una u otra manera hemos escuchado, y es que el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado y no va a volver a donde estaba, y eso los técnicos, los gurús lo han llamado el mundo VUCA. Es volátil, incierto, cambiante y además ambiguo. Y ambiguo es una de las características que tiene propiamente intrínseca la innovación. Si alguien puede hacer un cronograma de una idea innovadora, es que no es una innovación. Así que el mundo VUCA ha venido para quedarse. Y si no comprendemos lo que es el mundo VUCA, pregúntenle a sus hijos adolescentes. Ellos sí que lo comprenden. Son niños que ya no usan el correo electrónico, porque es asíncrono, que no usan la mensajería, porque no les sirve. Crean grupos y ahí los conductores. Sus hijos seguramente no saben si van a salir esta tarde o esta noche hasta 15 minutos antes. Cuando alguien dice del Big Data, pregúntenle a sus hijos qué es el Big Data. Ellos les explicarán lo que es el Big Data. Y es sencillamente no almacenes, fluye. Y lo otro es que Internet de las cosas ha cambiado absolutamente cómo nos relacionamos, totalmente. Por tanto, estamos viviendo entre el mundo VUCA, que se ha acelerado y es cambiante y ambiguo, y donde la innovación es una constante, y además el Internet de las cosas, que hace que todo aquello, que si sus mercados se dediquen ustedes a la fruta, a la ganadería, a la aeroespacial, a lo que sea, si no están en Internet, están muertos. Por tanto, tienen que combinar eso. Por eso la innovación no ha de ser una constante o un palabra bonito, ha de ser en lugar de predicar, ha de ser una práctica vital. La innovación es, ante todo, una actitud. Y es una actitud en la que, como en cualquier cosa en la vida, se puede estar o se puede ser referente. La decisión es de ustedes. Si ustedes crean unas iniciativas de innovación e introducen un genoma de la innovación y hacen innovaciones de tanto en tanto, estarán en el mundo de la innovación. Y eso les ayudará quizás a sobrevivir. Lo que tiene que hacer es luchar por ser referentes. Todo aquel que no tenga en el ADN introducir innovación para ser referente y no solo estar presente en el mundo de la innovación, su futuro será muy angustioso. Porque el mundo VUCA hace que aquellas grandes corporaciones se vean demolidas normalmente por pequeños monitos. El mundo VUCA hace que las grandes corporaciones y las empresas medianas tienen que estructurarse para ser tremendamente ágiles, porque como es volátil y es ambiguo, es incierto y es cambiante, tenemos que estar permanentemente cambiando. Yo voy a usar a lo largo de la exposición, que va a durar escasamente unos 20 minutos, un montón de datos, porque es lógico, estoy presentando los datos del IFI de Aragón, pero no voy a detenerme en todos los números. Ese material está a su entera disposición en la página web de la AEC y en de la IAF, así que los que sean analistas del dato, pues con gusto le pueden después dedicar todo el tiempo que deseen. Ante la innovación, en nuestra experiencia, nos hemos encontrado con que surgen muchas afirmaciones, pero también muchísimas dudas. Y como decía un señor de hace poco, Sócrates, que lo mejor es hacerse preguntas. Las preguntas que salen es realmente, si en esta sala hiciéramos una pregunta de qué es innovar, a esa obviedad, encontraríamos que existen tantas respuestas como personas hay en la sala, muy parecidas muchas de ellas, pero muy diferentes también, porque no es tan obvio, es como ser feliz, qué es innovar o qué es muchas cosas. Yo lo comparo muchas veces con estrategia o con liderazgo. Todo el mundo dice, yo tengo una clara estrategia, pero ¿qué es estrategia? Bueno, pues ¿qué es innovar o cómo innovar o por dónde empezar o por qué cuesta o se falla tanto? Esas son preguntas muy habituales y además muy sanas. Y por tanto, si ahora leemos las preguntas de abajo arriba, veremos que ¿por qué fallamos? Pues porque muchas veces arrancamos iniciativas de innovación sin conocer cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Por tanto, veremos con los datos de esa metaempresa de las aragonesas, usándolo como una metaempresa, podemos ver cuáles son las fortalezas de esas empresas aragonesas y las debilidades. Y crearemos aquí en tiempo real un plan de acción para que vean lo fácil que puede resultar participar en el estudio. Es muy simple y obtener resultados todavía más. Entonces, para poder llegar a una conclusión de cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, hay que hacerse, como en todo en la vida, un diagnóstico, un análisis de sangre, un análisis de lo que sea, en el cual te dicen esos datos. Y esta es la herramienta que eligió
el Comité de Innovación de la AEC, hoy Comunidad AEC de Innovación, decidió por esta herramienta, lo cual evidentemente pues, es una herramienta que mide cultura, no mide otros datos más que cultura, o sea, en su formato es una encuesta de clima. Y lo que nos dice es, como la realidad no existe, nos permite saber lo que piensan todos los colaboradores de una organización. Veremos también que también en las empresas aragonesas hay una discrepancia entre las puntuaciones que dan los líderes, los más arriba en la cúpula y los de más abajo. Es lógico, pero vemos que siempre el optimismo es como la nata en la leche, siempre está arriba. Entonces, la herramienta la estamos usando como un assessment, y un assessment, traducido al castellano, es una herramienta que nos mide, nos da unos datos y nos permite crear planes de acción. Lo que decía, el ICI nació en España, le hemos creado toda una imagen, una sistemática, y la verdad es que es un viaje absolutamente apasionante, que siendo una metodología que en sí la herramienta nace en Boston, en una escuela de negocios, que solo es la número 1, 20 años seguidos en temas de emprendeduría e innovación, solo 20 años, que es Babson, pero son muy buenos haciendo herramientas, pero parece que no muy buenos en comercializarlas. Así que nosotros nos hicimos con ella, tenemos la distribución mundial, o sea, la usamos y de hecho publicamos libros y cosas alrededor, y con la AEC emprendimos, gracias de la mano del equipo del Comité de Innovación y de la propia AEC, un viaje maravilloso, con la voluntad de no estar en la innovación, sino ser referentes en el ámbito de la innovación. No es lo mismo estar que ser el referente, para nada, no hay nada que ver. Y pachulos nosotros, y no somos de Bilbao, yo al menos no, me consta que aquí, a ver, los ailos, va por vosotros, que además es la primera edición mundial. Somos pioneros en el mundo en tener este estudio. Y como comer y rascar todo es empezar, lo mismo le pasa a comer e innovar todo es empezar. Fuimos los primeros y ya tenemos datos de 13 países. Bien, de bien nacidos es ser agradecidos, Gobierno de Aragón, IAF, Instituto Aragonés de Fomento, a la AEC, que decir, a todo el comité, a todos vosotros, gracias y felicidades, porque si el contenido es el que es maravilloso, el continente ya es la bomba. Por tanto, solo faltaría un lazo. No sé si le he puesto un lazo por fuera, pero sería ya el detalle. Mil gracias, porque esta iniciativa, igual que la hicimos en otros momentos, en otros territorios, y estamos expandiéndolo, crea cultura de innovación. Cultura es hábitos, cultura es lo que es observable. ¿Qué es el modelo? El modelo, como es cultura de innovación, la innovación es una actitud. Y la actitud, el modelo representa dos hemisferios cerebrales. El que tenemos a nuestra derecha es el emocional, el que tenemos a nuestra izquierda es el racional, azul racional. Entonces, si yo ahora les prohibiera durante un minuto y medio la palabra innovación y les pidiera que hicieran un eslogan para su empresa que incluyera esa palabra innovación, pero la palabra innovación está maldita, no se puede decir, verán que si hacemos una lista de todos los sinónimos que les salen, la inmensa mayoría son emocionales. Pasión, creatividad, divertimento, salen emocionales. Sin embargo, estamos gestionando la innovación desde una perspectiva puramente racional. Y eso, el diagnóstico de las empresas de Aragón y en general de cualquier empresa, esa es una de las dolencias, una de las patologías a curar, es que estamos gestionando con procesos y sistemáticas racionales, algo que es tremendamente emocional, al menos, por supuesto, al final ha de ser racionalmente gestionado, pero emocionalmente al principio. Entonces, es un modelo que combina lo emocional y lo racional, y tenemos en el lado emocional tenemos lo que son los valores, o sea, el cómo pensamos, tenemos las conductas, lo que hacemos, y tenemos el clima. Como consecuencia del cómo pensamos y en lo que hacemos, se crea un entorno, un hábitat. En lo racional tenemos aquí recursos, que es recursos de todo tipo, bien sea tiempo, bien sea espacios, bien sea acceso a expertos. Tenemos procesos, o sea, con esos recursos que disponemos, lo ponemos en una secuencia y eso nos genera unos resultados. A esa secuencia le llamamos proceso. Bueno, pues tenemos procesos de distintos tipos, de gestión de proyectos, de gestión de iniciativas, de ideación, etc.
Y la combinación de unos resultados, de unos recursos y de unos procesos nos crea unos resultados. Esta es la metodología del modelo. Cómo pienso, cómo actúo, qué clima creo, de qué dispongo, cómo lo uso, qué me genera. Esto, cada bloque se subdivide en 3 factores. En 1, cada bloque, 3. La regla del 3 es Fibonacci, la fórmula de Fibonacci. Entonces, los valores se desdoblan en 3 factores y, a su vez, cada uno de esos factores se desdobla en 3 elementos. Elementos que los llamamos elementos de actuación, porque es sobre los que nosotros creamos un plan de acción. Esas son las 54 preguntas a las cuales las empresas que han participado se han enfrentado. Bien, ¿qué resultados han dado? A ver, lo primero de todo es felicitar a las empresas convocadas y que habéis participado, porque ya les gustaría a cualquier empresa que lance una iniciativa que convoque a X y 92% le participen. Así que felicidades porque, chicos, se os haya convocado y aquí estáis. Felicidades al Gobierno de Aragón, a la IAF y a las empresas por vuestro deseo de participar. Hay un gran equilibrio. He comentado, veremos que hay un análisis que es por jerarquías y otro que es por funciones. Hay un gran equilibrio. Lógicamente hay elementos de actuación más débiles, o sea, el colesterol lo tenemos que subir un poco, lo tenemos que mejorar, hay otros, pero la diferencia de los valores es el margen, el abanico es muy pequeño. Y la diferencia entre las jerarquías tampoco es tan grande. Sigue siendo la espuma arriba, pero no es muy grande. Y eso es fantástico, porque eso le llamamos coherencia. Y cuando el mundo es coherente, vivimos más cómodos, incluso para innovar. 12 sectores de la economía están representados, todos los factores, o sea, lo primero que hemos visto eran bloques, el segundo eran factores, que ya son 18, pues todos están por encima del 3. Como la escala era del 5, si nuestro hijo nos trajera todas las notas por encima de un 3 en escala de 5 significa por encima de un 6, le daríamos un buen felicitón. Todo aprobado. Así que felicidades. Y bueno, he puesto a compararnos. Están todos los factores y todos los bloques por encima de la media de lo que se presentó en abril del 2015 de las empresas del resto de España. Así que pues en Aragón hay ciertas características que son diferentes y, como se ha comentado en la apertura, hace que estemos en Aragón un poco por encima de la media, lo cual es un punto de partida diferente. Esto es lo que nosotros llamamos hay deseo. Pero ojo, deseo, y soy de orígenes valencianos, y en Valencia tenemos una frase que dice arranca de macho, para de burro. Estar en el sofá y tener un deseo no significa innovar. Innovación aparece cuando te levantas del sofá y le dedicas recursos, tiempo y capacidad. Y haces que tengas un antes y un después a ese acto. Así que deseo requiere de disciplina. Y la disciplina es lo que vemos aquí, que nos va a hacer falta desde la perspectiva del rigor y la paciencia. Yo les animo a que a todos los que sean directivos, tengan responsabilidades en organizaciones o incluso con equipos, que cuando piensen en innovación y quieran estimular la innovación, no piensen en pastillas azules mágicas. Eso no existe. La innovación es una actitud y las actitudes generan culturas y las culturas no se cambian por revolución, sino por evolución. Las evoluciones, cambios culturales, son como nuestros hijos. Nosotros no nos damos cuenta de que crecen, pero nuestra madre, la abuelita, cada vez que los ve dice, uy, cómo ha cambiado. Eso es lo que tenemos que hacer, ser perseverantes, ser constantes, ser disciplinados y ser pacientes para generar cambios. A lo largo, miraremos para atrás y habrá 2 elementos que nos dirán lo estamos haciendo. Uno es que estaremos vivos, las cosas nos irán mejor. Y la otra es que podremos, con la perspectiva en el tiempo, comparar y decir realmente cuánto hemos cambiado. ¿Qué es lo que ha dado la encuesta del ICI en el IAF, o sea, del entorno aragonés? Lo que tenemos aquí es que tenemos el lado emocional y el lado racional. Vemos que hay una
como comentaba antes, muy poca diferencia. La media del lado emocional es 3,34 contra 3,25 del lado racional. O sea, hay muy poca diferencia. Muy buena nota, poca diferencia, quiere decir coherencia. Eso es fantástico. El dato que hay bajo, que es percibida, es que hay una pregunta 55 que es de validación, para saber si se ha contestado a voleo. Entonces hacemos una pregunta de validación y vemos si hay poca diferencia, es que ha sido una buena respuesta. Así que fantástico porque hay poca diferencia. Muy bien. Estos son los datos vistos desde pequeña, mediana y grande empresa. Llamaría como la atención de que en cuanto vamos pasando de pyme a grande, los valores van menguando. Claro, estamos preguntando, las preguntas que se hacen en la encuesta son a los participantes, se les pregunta, ¿y tú, por ejemplo, cuando tienes una idea, tienes acceso a? Eso, lógicamente, en una micro, la respuesta es más fácil que sea que sí, que en una muy grande, donde pues, hay más procesos, hay otra sistemática o incluso se desconoce si existe. Entonces, ojo, porque a la hora de estimular la innovación, a veces es mucho más interesante hacer inversión en pequeñas para ayudarlas que escalen, porque el gran problema de este país no son las startups. El gran problema de este país, y de Aragón seguramente no es diferente, no es crear startups, es lo que se llama scale-up. Es hacer que las startups crezcan y generen empleo. Por tanto, aprovechemos los datos que nos dice la encuesta, que dice que las pequeñas son mucho más, bueno, su creencia de que son innovadoras es mucho más alta y ayudémoslas para que no se queden ahí, sino que generen empleo. ¿Qué tenemos en esta encuesta? En esta encuesta vemos son los factores y vemos los ordenados, los valores. Tenemos que emprendeduría es un 3,62, eso es una excelente nota, sería un 7,20 de media. Y luego lo que tenemos claramente es creatividad, aprendizaje. No olvidemos que valores es lo que pensamos. Siempre, si aquí hiciéramos una encuesta ahora mismo, los valores saldrían más altos que lo que hacemos. O sea, siempre pensamos de nosotros mismos que somos más creativos, más intuitivos, más explorativos. Pero cuando decimos, ¿y los demás? Ahí decimos, ¡shh! Por tanto, ojo, porque el bloque de arriba de todo, valores, lo que indica es cómo yo creo que soy. El que nos debe llevar a la innovación, a la creación, es el de conductas y es cuán dispuesto estoy yo a actuar. Y ahí es donde están los líderes. Ok. Lo que vemos claramente, vamos en la comparativa, estos son los datos que hemos visto antes, esto es comparando con España. En general, comparemos todos los bloques, factores y elementos de actuación, 6, 18 y 54, los bloques y los factores, todos ellos, uno a uno, están por encima de la media española, del resto de España. O sea, extraídos en la media ICI España, están sacados las empresas aragonesas. ¿Okay? O sea, en todos. Y una curiosidad es que los valores diferenciales del ICI español y del ICI aragonés, el resto de España y aquí, el vuestro tiene unos gaps, tiene mayor coherencia. Por tanto, debería ser más eficiente poner esfuerzo porque hay menos diferencias entre los valores. Aquí vemos la distribución de las empresas por los sectores y aquí vamos a crear una historia para cerrar. Estos son los top 10 elementos de actuación, los 54, los top 10. Unas notas excelentes, 3,95 el valor mayor que hemos obtenido, 3,95 por 2 sería un 8 prácticamente. Lo que vemos claramente es que los mayor valorados en Aragón son valores que están en la exploración, en nuestra creencia de nuestra capacidad para ser innovadores, para gestionar proyectos innovadores, en que tenemos líderes, y esto es una novedad. Los líderes, nuestros líderes, habitualmente en el resto de las empresas salen muy por debajo de en Aragón. En Aragón salen muy altos. O sea, los colaboradores valoran muy positivamente a los líderes. Señores, aprovechen esa magia. Si ustedes son líderes, celébrenlo con sus equipos y aprovéchenlo, porque están en una posición de salida muy buena. Los líderes también son impulsores, tenemos el talento interno. Y algo que qué decir, estando en Aragón, la tenacidad. Son ustedes perseverantes. No podía ser menos. Pero ese dato, normalmente la tenacidad, la perseverancia, la capacidad, la resiliencia,
normalmente no sale tan alto. Así que felicidades porque el punto de partida es fenomenal. Vemos que claramente tiene una voluntad muy alta de explorar, unos resultados muy buenos, o sea, creen que pueden explorar muy bien y además obtienen unos resultados muy buenos. Vemos claramente líderes que estimulan, Dios bendito, manténganlos, ayúdenles a que estimulen todavía más. Y además tienen la creencia, no de que ellos son talentosos, sino que dentro de su organización también hay mucho talento. Esto es lo que nos está diciendo el ICI aragonés. Por tanto, la tenacidad de los líderes nos ha creado un magnífico entorno para ser innovadores. Y estos son los bottom 10, o sea, los peores. Pero los peores, si mi hijo viene de la escuela trayéndome un 2,76, que por 2 es un 5,40 con la peor nota, sigo felicitándole. De hecho, siempre le felicito, traiga lo que traiga. Pero todavía en este caso no sería de felicitación, sino de celebración. Porque fíjense que lo que habría que mejorar, básicamente, es las conductas, las iniciativas, que es yo cuando tenemos una idea, ¿qué hago con ella? ¿Me quedo quieto o tengo iniciativa de explorar? Me levanto del sofá, está en un 2,85. Y sobre todo algo en lo que se falla muy habitualmente, que es la generación de espacios para la innovación, el uso del tiempo, que debería ser normalmente el primer proyecto en el que trabajar para innovar, es innovar en el uso del tiempo. España es uno de los países que más horas trabaja y menos productivo por hora es. Ahí tenemos un campo de innovación tremendo. Y luego, sobre todo, el reconocimiento. Nuestras experiencias con empresas es que el reconocimiento, nos dice que el reconocimiento, que muchos directivos dicen, si abro esa ventana del reconocimiento, ¿cuánto dinero me va a costar? La sorpresa es que el dinero, el que me den dinero, premio económico, por participar o interactuar en el mundo de la innovación, normalmente no supera, nunca está en el top 5 de las iniciativas de recompensas. El número 1, ¿saben cuál es? Habitualmente está en el top 3 en todos los casos que conocemos. Desayunar o comer con el director general. Eso ya dice mucho de las organizaciones, de la distancia que existe. Que el primer deseo de reconocimiento sea poder interactuar con el director general. Por tanto, el mecanismo de recompensa, tenemos que ser más humanos. La creación de espacios físicos o virtuales para estimular la innovación. La gente no sabemos en las organizaciones con estas ideas y estos proyectos que hacemos. Y luego, por supuesto, el tema del tiempo y el acceso a expertos y metodologías de proyectos. Todos los elementos aprueban, o sea, están por encima del 2,5. El resumen es que nos faltan espacios físicos y virtuales para colocar las ideas de innovación, que es mejorable el reconocimiento a los intentos de innovar. Recuerden que innovar, 3 de cada 4 intentos va a fracasar. Por tanto, prepárense para estimular y reconocer los intentos, no las innovaciones. Los intentos tienen que ser reconocidos, porque si no ponemos 4 cañas a pescar y asumimos que 3 no pescarán nada, no pescaremos nunca. Y el compromiso no está suficientemente extendido, o sea, y esto es un dato que Gallup, ya lo presentamos, Gallup fue demoledor en su presentación. Esto ha salido en Aragón y sale muy habitualmente en cualquier empresa de cualquier parte del mundo y de cualquier tamaño. Y es el compromiso de los colaboradores con las iniciativas. Con la propia empresa, Gallup dice que es el 13%. Señores, si me permiten, y señoras, a mí me gusta presentar ese dato de Gallup a la inversa. El 87% no están comprometidos. Creo que es más bestia, es más resonante. El 87% de las personas, según el informe Gallup, de media, están vinculados con la empresa por una transacción comercial. O sea, podemos estimularles mucho. Y como la innovación es muchísimo de emoción, es un fantástico reto para directores de recursos humanos y directores generales el facilitar y crear esos ecosistemas de la innovación. Porque en la innovación, como en otras cosas y como he dicho, se puede estar, pero sobre todo se debe ser referente. Son 2 decisiones muy diferentes porque las estrategias son diferentes y donde nos llevan son diferentes. El estar es de supervivencia, el luchar por ser referente es de liderazgo.
Y como cierre, permítame cómo construimos planes de acción cuando nos enfrentamos y como aquellas empresas que estén aquí presentes que hayan participado habrán recibido un informe con una tabla similar a esta, pues cómo construimos un plan de acción. Muy rápidamente, para comprenderlo, no van a leer las letras, es obvio, no es importante, pero sí los colores. Entonces, vemos que están ordenados del 1, en la columna de la izquierda tenemos los top 10, en la columna de la derecha los bottom 10, el que está abajo de todos es el último, el 54avo, y el que tenemos a la izquierda arriba es el primero de todos. Por tanto, ¿qué les parecería si yo construyera a esta meta empresa, les recomendara que, por ejemplo, aprovechando que tiene unos mecanismos de recompensas mejorables, aprovechando eso, y la gente no levanta el cuerpo del sofá para generar iniciativas, que está muy bien, aprovechando todas esas debilidades, trabajemos para estimular, potenciar la emprendeduría, que parece que la gente tiene en esta casa unas iniciativas poderosas. ¿Les está chirriando algo? Estoy haciendo un plan de acción que está apoyándose en las debilidades para potenciar las fortalezas. ¿Se daban cuenta? Esto es lo que hace cualquier empresa cuando se lanza la innovación si no tiene un assessment. Crea un plan de acción sin conocer sus debilidades y sus fortalezas. Por tanto, lo que yo debería estar haciendo es al revés, es apoyándome en mis fortalezas, crear un plan de acción para mejorar mis puntos de mejora. Pero eso solo lo puedo hacer si tengo un assessment. ¿Han visto? Por tanto, teniendo un assessment como este, animo a las organizaciones a que se apoyen fuertemente en las fortalezas para hacer que esas debilidades o puntos de mejora, que en Aragón son fenomenales, ya nos gustaría a todos tener una salud así de envidiable, así que, aragoneses, felicidades, estimularlo y crear en Aragón una economía de futuro sostenible con esa calidad ampliada, esa calidad donde la innovación sin calidad no tiene el más mínimo sentido. Y si no, piensen en una empresa altamente innovadora donde la calidad no sea uno de sus paradigmas. Les costará encontrarla. Yo no lo he conseguido. La innovación requiere de una cultura que se basa en una estrategia, un liderazgo sobre todo, y sobre todo un talante, un genoma de la innovación. Muchísimas gracias. Gloria. Bueno, es que no sé dónde metió las gafas y voy a ciegas. A ver, tienen una hoja para que evalúen el modelo y el estudio grado de interés. Aquí hay muchas más de 23 empresas que son las que han participado en el estudio y las cuales han recibido un informe individualizado, personalizado, con el cual crear planes de acciones. Por tanto, aquellos que no hayáis participado todavía, tenéis un complementario, un documento, un formulario para cumplimentarlo, en el que mostréis vuestro grado de interés. Es este el formulario, ¿no? Así que os animamos porque esto es como el chiste del puñetazo. No sé si lo saben, pero uno le da un puñetazo a otro, el otro dice, esto no quedará así, dice, no, esto se hincha. Esto ha venido para quedarse. Y les pedimos a las no 23, sino a las 233 o las 2.547, a todos ustedes que participen, porque un índice tiene más valor cuantos más seamos. Y queremos que España ha sido la primera y queremos que mantenga esa posición de referente mundial en medir la cultura de innovación. Y ahí estamos empeñados en trabajar duro, pero sin ustedes es toda una voluntad, el impulso y